Ya niños, estamos de vuelta. Mientras aparece lo que le estaba compartiendo, le explico a Tomás, claro, los terpenos, que me estaba preguntando por los terpenos corresponden a un tipo de moléculas que entregan aromas a frutos y hojas, ¿ya? Y el terpeno en realidad es una sustancia que tiene utilidad en valor de la industria cosmetológica. Entonces, generalmente los aceites esenciales, por ejemplo, cuando ustedes compran un aceite esencial o han olido un aceite esencial, los aceites esenciales tienen estas moléculas, pues chicos, ¿ya? Los aceites esenciales se diluyen en alcohol. Los aceites esenciales tienen doble enlace o triple enlace y tienen enlaces simples. Entonces, toda esta mezcla, y no solo ese tipo de grupos funcionales, sino que también pueden haber éteres, aldehídos, ya, cetona, ácidos carboxílicos, ya, incluso hasta amidas, en una mezcla, por ejemplo, una crema, ya, un jabón. ¿Para qué hablar de un perfume? Un perfume es una mezcla de un montón de moléculas, 200, 300 moléculas de este tipo. Ya es un mundo completamente. Ya, Macarena, active el micrófono, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, le estoy escuchando. Hola, ¿Cómo está? bien, Bienvenida al gracias. curso. Muchas gracias. ¿Qué le puedo decir, Macarena? ¿Cuándo se matriculó usted? La semana anterior, pero se me demoró un poco el intranet en activarse. Ya, sí, le creo completamente. Eh, Macarena, nosotros mañana tenemos un certamen y la semana pasada tuvimos un control. Supongo que el control no lo rindió, No, nada. porque no tenía internet. Ya, el certamen de mañana no lo rinda tampoco. ¿De acuerdo? Lo más probable es que queden alumnos rezagados por ese motivo con la evaluación de mañana y cuando les habilitemos nuevamente esa evaluación, usted se suma y rinde el certamen y el control. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Pero tiene que ir al aula del Blackboard de esta asignatura y empezar a revisar las grabaciones que yo he enviado, en donde ¿Ya? están unos links que son unos links de YouTube. Con cada Ya. clase, con esta clase, yo de esta clase después dejo un link de YouTube y aparece nuevamente y la puede revisar, puede retroceder y avanzar como usted quiera. Puede revisar la Ya, clase. súper. ¿De acuerdo? Todas las clases son grabadas. Ya. Menos la clase del jueves, porque en la clase del jueves estuvo respondiendo unas dudas y preguntas y después tuvieron el control, así que no avancé con nada. ¿Ok? Ya, sí. Eso, Javiera. ¿Va, Javiera? Macarena. Macarena. Macarena, Ya, profe, muchas gracias. de nada. Ya, y agréguela al grupo de WhatsApp, por favor. Ya no sean malos, no la dejen aislada. Y ahí puso un número. Ya, perfecto. Ya, gracias, chicos. Gracias. Ok, siguiendo entonces. Tenemos que los aldehídos son el famoso 8. Están constituidos por carbono, oxígeno e hidrógeno. ¿Ya? Ahora, dentro de una molécula, ¿cómo se ve el aldehído? Se ve de esta forma. Siempre son terminales, están en los extremos. Ahí está. Ahí está el aldehído. Por supuesto que va a entrar, pero solo identificar, insisto en eso, ¿ya? Insisto en eso, que es muy simple, chicos, así que presten atención y no se inquieten. Y yo los voy a dejar acá tiquitaca con esto, ¿ya? Vamos a hacer los ejercicios de aplicación y se van a dar cuenta que facilito.
Ya, cetonas. Las cetonas tienen carbono-oxígeno. Y es un carbono con un doble enlace a un oxígeno. Y después siguen los carbonos hacia los costados. ¿Ya? Y eso en una molécula grande se ve de esta forma. Hay un doble enlace y un oxígeno. Y ahí está el carbono que no se dibuja, no se coloca C. ¿De acuerdo? Luego vienen los ácidos carboxílicos, que tienen dos átomos de carbono. Dos átomos de carbono. Perdón, dos átomos de oxígeno. ¿Ya? Hay dos átomos de oxígeno en el ácido carboxílico y también son, son terminales. ¿Ya? Están en los extremos. Luego vienen los ésteres, que también es muy similar, pero le falta el hidrógeno. Ahí, y después siguen los átomos de carbono. ¿Ya? Ese es un éster, acá está. Ahí está el éster. Carbono, oxígeno, oxígeno. ¿Ya? Luego vienen las amidas. Las amidas son bastante fáciles de identificar porque, miren, aparecen estos tres elementos. Oxígeno, carbono, nitrógeno. Tienen que estar juntos, ¿vale? Tienen que estar juntos estos tres elementos para que ustedes identifiquen a la amida. Entonces, tienen el carbono con un doble enlace al oxígeno y un nitrógeno. El nitrógeno NH2. O también ese nitrógeno puede estar unido a otros átomos de carbono. Acá. Puede seguir la cadena. Así. Ahí carbono, 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 carbono. ¿Ven? Y hacia el costado, hacia el lado izquierdo también, carbono, carbono. Pero ustedes identifican ahí eso, que es una amida. ¿Ya? Y luego vienen las aminas, que son átomos de nitrógeno, solamente. Dentro de la misma molécula, por ejemplo, tienen un benceno. Ahí está el benceno, y el benceno de repente, NH2. ¿Ves? Ahí arriba hay un nitrógeno, un NH2, es una amina. El carácter primario, secundario y terciario no se los voy a preguntar. Yo les voy a preguntar que identifique nomás. Si tiene un nitrógeno afuera, ¿ya? De una cadena hidrocarbonada, es una amina. Como esa. Que esta es la anilina. Y los nitrilos corresponden a compuestos nitrogenados que el carbono está unido a un nitrógeno con un triple enlace. Este es el grupo ciano, el famoso grupo ciano, del cianuro. ¿Ya? Y ahí está, un carbono con un y se coloca y se escribe de esa forma. ¿Ya? O sea, es un carbono con triple enlace al nitrógeno. Lo van a ver al tiro. Esto no es un alquino. ¿Ya? Ojo, no es lo mismo. No es lo mismo. El alquino son dos carbonos con triple enlace. Aquí tenemos un carbono con un nitrógeno con triple enlace. ¿Ya? Ese es un nitrilo. Ya, chicos, sin más preámbulo y empezar a meter tanta chachera, vamos a ejercicio. Ya con ejercicio no va aprendiendo. Aplicación. Que esto las podrían hacer ustedes solitos, pero la voy a hacer toda yo. Miren. Dadas las siguientes moléculas, indicar cómo se pueden clasificar genéricamente. O sea, que le estoy pidiendo que identifique el grupo funcional y me diga qué grupo funcional es. ¿Ya? ¿Esta guía dónde está? Está en el Blackboard. En el Blackboard, en la semana 3, si me equivoco. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Presten atención, chiquillos, si la clase va a quedar grabada y después lo puedes revisar nuevamente más tranquilo. Mire, dadas las siguientes moléculas, indique cómo se pueden clasificar. O sea, que le estoy pidiendo que me diga qué tipo de molécula es. Y el decir el tipo de molécula que es identificar el grupo funcional, porque el grupo funcional le da el nombre. Si es que no hay otro grupo funcional o más de uno. Pero identifíqueme la molécula. Entonces acá tienen solo carbono, pero hay un oxígeno ahí. Y la fórmula que tiene oxígeno con átomos de carbono a los lados se llama, ¿cómo se llama? Ahí alguien escribió. Éter, muy bien, Javiera. Excelente.
Ese es un éter, ahí está. Este es un éter. O sea, lo único que tienen que hacer acá es devolverse y ver la fórmula. Eso. Esta tabla, ver esa tabla o ver la tabla anterior. Acá. Y eso sería todo. Cero complejidad, miren. Éter, ahí está. Esos enlaces que están a los lados, significa que a los lados hay ya RR. ¿Qué significa RR? Cadenas de carbonos. Cadenas de carbono. ¿Ya? Un oxígeno que está entre carbonos. Ese es un éter. ¿Vale? Entonces, miren, un oxígeno entre carbonos. ¿Vale? Éter. Siguiente, letra B. Ahí está el grupo funcional. ¿Qué grupo funcional es? ¿O cómo se llama esta molécula? Es un alcohol. Muy bien, Macarena. Es un alcohol. ¿Ya? ¿Por qué es un alcohol? Los alcoholes pueden estar entre medio de la molécula, pero acá la confusión podría haber sido un aldehído, tal vez. Pero, cuidado, el aldehído ya está siempre en los extremos, es terminal, no está en medio de la molécula. Ahí le dio una pista, pero heavy. ¿Ya? Ese datito no se olvide. El aldehído siempre está en los extremos de la molécula, terminal. ¿Ya? Los alcoholes pueden estar en cualquier lado de la molécula, en los extremos, al medio, donde ustedes quieran. Los alcoholes pueden estar en cualquier lado. Y este es el caso. Ahí hay un alcohol, pero los aldehídos no, que se podrían haber confundido con aldehído en ese caso, pero no, no es un aldehído. La letra va, se equivocaron acá. A, B, C, C. La letra C, acá hay un aldehído. Ese es un aldehído. ¿Se fijan? ¿Ven lo que estoy diciendo? Aldehído, está en el extremo de la molécula. Esa es la fórmula del aldehído. C, doble enlace oxígeno y el hidrógeno, que se puede abreviar como CHO. Entonces ustedes miren nuevamente si ven la tabla y buscan el aldehído, ¿dónde está el aldehído, aldehído? Ahí está. Ahí está, mire, CHO. ¿Ven? Y van nuevamente al compuesto y el compuesto dice CHO. ¿Ven que no le estoy mintiendo? Esto es como ir al periódico, la última hoja del periódico, busque las figuras iguales. Y ahí tiene que buscarla. ¿Ya? O sea, no tiene mucha ciencia. ¿Vale? ¿Estamos claros, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Muy buena, profe. Lo que le estoy pidiendo en este ítem es que, según el grupo funcional, usted me diga el nombre de la molécula. ¿Ya? Para eso tiene que buscar el grupo funcional. Ahí encontró el grupo funcional, por lo tanto, esta molécula es un aldehído. Es un aldehído. ¿Ya? Ok. Siguiente. Ahí está el grupo funcional. Y de hecho, se nota de inmediato. ¿Se dan cuenta o no? Que es como fácil de identificarlo. ¿Por qué? Porque miren acá, pues acá hay puros carbono con hidrógeno. Esta es una cadena de un alcano. Pero acá, y hay algo diferente ahí. ¿Cómo se llama ese grupo funcional? El ácido carboxílico. Muy bien, ese es el ácido carboxílico. Ya. Pistas para encontrar un ácido carboxílico y diferenciarlo del éster. El ácido carboxílico es así. Los ácidos carboxílicos generalmente están en los extremos, ¿ya? Ahí o a este lado. Están en los extremos de las moléculas, ¿vale? En cambio, los ésteres no. Los ésteres están al medio. El mismo caso del aldehído. Los aldehídos están en los extremos, pero los alcoholes pueden estar al medio. Y en el caso del éster también. Los ésteres siempre están al medio de las moléculas. Vale. Sí, Michelle. Créame lo que le estoy diciendo. Es así. Entonces acá, y bueno, la otra forma de identificar un ácido carboxílico es esta, pues chicos, que
Ustedes tienen que ver el grupo completo, tal cual como aparece ahí. Un carbono, doble enlace, un oxígeno y después un oxígeno con un hidrógeno. Este es el, y ahí acá, y ahí viene todo el resto de la molécula. ¿Ven? Todo el resto de la molécula sería eso. Pero tiene, el oxígeno tiene un hidrógeno al lado. ¿Ya? Ahí está. Es súper distinguible, miren. COOH. Ya, veamos la tablita. COOH. Para que vean que el profe no lo está engrupiendo, no le está mintiendo. Ácido carboxílico, COOH. Ahí está. ¿Ven? Igual. ¿Correcto? Vamos con el siguiente. Sí, sí, está fácil. Ya vamos con la letra E. Miren la letra E. Un alqueno, de que hay que mirar acá. Uy, doble enlace, alqueno. Ni un brillo el ejercicio. Ya. La letra F. Ya hay otro. Carbono nitrógeno. Cuidado, ese no es un alquino, es un nitrilo. Nitrilo. Ya, este era el último de la tabla. A lo mejor no les quedó en la memoria. Ya, pero el último de la tabla era ese, el nitrilo. Ahí está abajo. ¿Ven? Nitrilo. Miren. Carbono, nitrógeno. Oye, regalado la prueba. Punto base. Los grupos funcionales, punto base. Y acá la letra G, ahí sí tenemos un alquino. ¿Ven? Carbono, triple enlace con otro carbono. Ese sí es un alquino. ¿Ven, chicos? ¿Qué les pareció? ¿Está fácil? ¿Qué les parece? Después de estar como 2 años viendo química orgánica en el colegio, por fin puedo entender esta cosa. Por supuesto, Connie, si tenía clase conmigo. Con broma. Ya. Vamos acá. Aquí tenemos unas moléculas de verdad. Ya, acá tenemos una molécula de verdad. Miren, acá sí que estas son moléculas. Ya, identifiquen los grupos funcionales. Identifiquen los grupos funcionales. Y acá tiene que el ojo agudizarlo un poquitito. Porque una está como con negrita como 3 veces. ¿Ya? Y como con sombra. Entonces se ve una molécula, pero lo vamos a dilucidar de inmediato. Ya, veamos los grupos funcionales. Ahí hay un grupo funcional, no se nota muy bien, pero hay un doble enlace, es un alqueno. Ya, por eso yo les voy a desarrollar la guía completo. Miren acá, ¿cómo se llama ese grupo funcional? También es un alqueno, pero es un aromático. Ese es el benceno. Es que los alquenos tienen terminación eno, alqueno. El alcano tiene terminación ano y el alquino tiene terminación ino. Y el resto de la molécula son carbonos con hidrógeno. ¿Ya? Vamos a la otra molécula. Ah, esta está bonita. Esta. Ya vamos. ¿Qué grupos funcionales ven acá? Vamos, vamos, vamos. Participen. Ahí está el chat. Esther, Javiera y las dos Javieras. Bien, Javiera. Las dos están bien. ¿Dónde está? Porque lo tienen que identificar. ¿Dónde está el Esther? Ahí. Ahí está. ¿Está clarito? Está clarito el Esther. Miren. Veamos la guía, la tabla, para que ustedes se den cuenta. ¿Dónde está el Esther? Esther. Ahí está, ésteres. Ésteres. Ahí está, mire. ¿Se fijan? COO. Y ahí está la cadena lateral, cadena lateral. Carbonos, carbonos. ¿Vale? Entonces acá, ¿ven? Igual que en la tabla.
No lo estoy estafando. ¿Ven? Carbono, oxígeno, oxígeno. Y después una cadena lateral, que eso ese es el R, y después otra cadena lateral, ese es el R'. Por eso la fórmula es carbono, doble enlace, oxígeno, R', y al otro lado R. R significa que puede haber cualquier cosa hidrocarbonada. Ahí tienen el ejemplo. ¿Ven? A ese lado R y al otro lado R'. ¿Entienden? ¿La pueden interpretar mejor? Ya, vamos con esta. Ah, bueno, y hay un benceno. Se me olvidó. Es un alqueno. El benceno. ¿Vale? Vamos con esta. Grupo funcional. El éter, correcto. Muy bien, Paola. Muy bien, Alexander. Quélule. Acá. Un éter. El oxígeno solito, ¿eh? Éter. Ese es el éter. Bueno, y acá obviamente tienen un benceno. ¿Ya? Los bencenos son alquenos. Pero el que tiene la prioridad es este grupo funcional, por sobre el benceno. Así que, ¿cómo se llama esta molécula? Se llama éter, ¿ya? Según la tabla de prioridades. ¿Cómo se llama esta molécula? Se llama éster, porque el éster tiene prioridad sobre el benceno. ¿Ya? Aquí, este es un aromático, porque el benceno tiene prioridad sobre el alqueno. ¿Ya? Por eso hay una tabla de prioridades. Vamos con esta molécula. Identifique los grupos funcionales. Ya, de acá hay... Correcto, Javiera, pero ¿dónde está? ¿Dónde está el ácido carboxílico? Ahí está el ácido carboxílico. Ahí se nota clarito. COO y la H está medio... pero se nota bien. Ya, ahí está el ácido carboxílico. ¿Qué más? ¿Ven otro grupo funcional? Yo lo estoy viendo acá, me está sacando la lengua. ¿Nitrilo? Lamento decirle que no, Connie, porque el nitrilo, ¿cómo es el nitrilo? Benceno, con C, Tomás, sí, benceno. Acá, ahí está el benceno. ¿Y falta otro grupo funcional? Exacto, muy bien, Javiera. Muy bien, Javiera. La amina, ahí está la amina. Solo nitrógeno. La amida es esto. ¿Ya? El carbono está unido al nitrógeno, pero inmediatamente hay un oxígeno. ¿Ya? No se ponga triste. Si para eso esta clase, para sacar los ejercicios rápido. Ya, vamos a la última, a estas dos últimas, vamos. Grupos funcionales. Ahí está facilito. Acá. Identifique los grupos funcionales. Muy bien, Alexander. Cetona. Cetona, bien, bien, Alexander. Muy bien. Ahí está la cetona, mire. Ahí hay una acetona. La acetona es carbono, doble enlace, oxígeno. Ya, recuerden que en este tipo de estructura lineal, como la que estuve haciendo, dibujando, los carbonos no se representan, como acá, ¿ya? No se representan, sino que se hacen solo líneas, pero cada vértice es un carbono. Entonces, ahí tienen un carbono, ¿ya? Acá hay un carbono, acá hay un carbono, 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 y acá el benceno tiene 6 carbonos y el otro lado también tiene 6 carbonos. ¿Se fijan? Pero ese es un carbono con un doble enlace y un oxígeno, una acetona. Y acá nuevamente lo mismo, un carbono, doble enlace, oxígeno, cetona. Entonces ahí tienen dos cetonas. Cetonas. ¿Ya? El grupo funcional es cetona, no es acetona. ¿De acuerdo? Cuidado con eso. La acetona es un tipo de cetona, que es la famosa propanona.
Bueno, y último, ¿qué grupo funcional ven acá? Amina, muy bien, exacto. Amina, ahí está, al medio. Está solita la amina. Bueno, y a los costados están los bencenos, pero tiene prioridad la amina. Ese es el grupo funcional. Amina. ¿Se fijan, chicos? Esto le voy a pedir en la prueba, que usted identifique el grupo funcional. Entonces yo le coloco una molécula y usted tiene que mirar y revisar. Ah, un éter, ácido carboxílico. Amina, cetona, cetona. Eso es todo. De hecho, le voy a mostrar un test, unas pruebas, para que... Ya, miren, hagamos esta que está acá y el resto lo hacen ustedes porque ya están capacitados. Relaciones, términos pareados. Vamos con los términos pareados. Ya, la letra A. ¿A qué corresponde la letra A? No, en la letra A, ahí está el grupo funcional. Ahí hay un carbono. Entonces, carbono, doble enlace, oxígeno, oxígeno. ¿Ya? Y fíjese acá, sigue otra cadena de carbono, sería R', y al otro lado, R. ¿Ya? Entonces, ese es el grupo funcional. Ese es un éster. Es un éster. ¿Ya? O sea, acá usted en los controles, en las pruebas, obviamente yo no voy a estar mirando qué es lo que tiene en el escritorio de su computador o el teléfono, si están con libros abiertos, todo eso, obviamente van a estar con material. ¿Ya? Obviamente van a estar con material. Así que la prueba la pueden rendir con la tabla, o sea, van a estar viendo la tabla y tienen que revisar la tabla y mirar. ¿Ya? Van a estar con, pero obviamente revisen y estudien, pues, si no van a estar perdiendo tiempo después. ¿Ya? Tienen que estudiar, no se confíen. El primero es un éster. Esta es la letra A. Busquemos dónde está el éster. Ahí, letra A. La letra B. Alqueno. Letra C. Ahí está. Ese es un carbono, recuerde. No me aparece la guía. No importa, pues si la tengo acá, Camila, si no le aparece, la tengo acá. La estoy desarrollando, así que la grabación la puede ver de nuevo. ¿Ya? A ver, ¿qué estaban escribiendo en el chat? Carboxílico. No, pues, Alexander, el ácido carboxílico tiene 2 átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay acá? 1, así que descarten de inmediato el ácido carboxílico, que hay un solo átomo de oxígeno. ¿Ya? Ese es un aldehído. Aldehído, letra C. Ahí hay un carbono. Carbono, doble enlace, oxígeno, y después viene el hidrógeno. Ahí está, ¿ves? Eso. Aldehído C. La letra D. Ya, la letra D, vamos con calma. Letra D. Letra D, ahí. Carbono, doble enlace oxígeno, inmediatamente al lado del carbono y un nitrógeno. O sea, es carbono, doble enlace, oxígeno, inmediatamente al lado del carbono, ahí está el carbono, hay un enlace y viene el nitrógeno. Acá está el grupo funcional. ¿Ya? Y tiene un hidrógeno y otro hidrógeno. Puede ser NH2. Esa es una amida. Bien, Javiera, es una amida. Esa es la letra D.
amida. Vamos por el otro lado. Vamos al frente, la columna de la derecha. Ah, tiene razón. Sí, Javiera, gracias. Es una amida y le puse en la amida. Nada que ver. Letra D. Me castigo. Ahí sí. Ahí sí. Gracias. Letra G. Grupo funcional. Éter. Oh, ¿dónde está? Estaba más abajo. El éter. ¿Dónde está? Acá está. Ya se echó a perder todo esto. El éter está acá. Ahí. ¿Ven? El éter está ahí. H. Esa está fácil. Letra H, ¿qué es lo que es? Grupo funcional. Muy bien. Esas preparaciones que aparecen en fin de semana. Y ahora en pandemia más. Acá, alcohol. Letra H. Letra I. Ahí está el grupo funcional. Ahora sí. La letra I. Ahí. Amina. ¿Vale? J. La J. Alquino. Muy bien, Camila. J. Alquino. K. Perfecto, Camila. Cetona. La K es una acetona. ¿Dónde está la acetona? Acá arriba. Ahí arriba está. K. Aquí tengo esto, cosa, lo voy a subir. Ahí, K. ¿Qué más? Acá, al otro lado. La letra E. Ahora sí. Alexander, ¿ves? Este es un ácido carboxílico, la letra E. ¿Por qué? Porque tiene dos oxígenos. Fíjate que los grupos funcionales que tienen dos oxígenos son dos grupos funcionales. El ácido carboxílico y el derivado de ácido carboxílico, que es un éster. Pero el éster le falta el hidrógeno. Así que no tienen cómo confundirse, porque el ácido carboxílico son dos oxígenos, dos oxígenos, pero un oxígeno, el que no tiene el doble enlace, está con un hidrógeno. ¿Ves? F. El F es un halogenuro, ¿ya? Es un carbono que tiene un grupo ahí halógeno, el bromo, el yodo, flúor. F, halogenuro. L, tiene un azufre, un tiol. Así se llaman tioles. Los compuestos que tienen azufre se llaman tioles. Bien, Camila. Y sería. Hoy hicimos todos los términos pareados. Bueno, aquí dice de la fórmula siguiente, indicar cuál ley corresponde a un éster, una amida, una acetona. Ya hagamos este ejercicio y hacemos una prueba. Miren, ¿cuál es el éster? El éster, ¿cuántos oxígenos tiene? Uno solo. La amida tiene nitrógeno y carbono. La acetona tiene un doble enlace con un oxígeno.
Y el éter es solamente un oxígeno. El éster tiene 2 oxígenos. Miren, O2. ¿Qué compuesto puede ser? Ese es un éster. No hay más posibilidades. Éster. Acá, el único que tiene nitrógeno de los 4. La amida. ¿Ven? Que es bastante simple deducir. Es bastante simple deducir la fórmula. Y estamos entre la A y la D. ¿Cuál es el éter y cuál es la cetona? ¿Ya? Y acá tendríamos que dibujarlo. Tenemos 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Y tenemos 8 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? O puede ser... ¿Ya? Yo no le voy a pedir esto en la prueba por si acaso. Ahí no se asusten. Ahí, acá. Esto es para desarrollarlo en clase, presencial. Entonces tenemos hidrógeno, 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 hidrógenos, hidrógeno, 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 hidrógeno. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrógenos. 8 hidrógenos. ¿Ven? Un oxígeno. Un oxígeno. Y 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Esta es la fórmula. ¿Qué compuesto es? Es un éter. ¿Ya? Y este compuesto de acá sería una cetona. Tiene 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Y vamos a hacer la cetona acá. No puedo hacer la cetona en los extremos. Las cetonas siempre van al medio de la cadena. Porque si dejo la cetona al extremo, es un aldehído. ¿Ya? Entonces, puede ser ahí o la puedo dibujar acá. Pero hay solo un oxígeno. Así que me quedo con una sola. ¿Ya? Y después los carbonos, tengo que completar el octeto, así que le hago 4 enlaces. Este tiene 2, le faltan 2. 1, 2. Este tiene 1, le faltan 3. 1, 2, 3. ¿Y con qué completo? Con hidrógeno. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Entonces, cuento ahora. 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Bien. 8 hidrógenos. Contemos los hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien los hidrógenos. Y un oxígeno, un oxígeno. Ahí está el grupo funcional. Cetona. ¿Ven? Ya, bueno, yo le voy a pedir en la prueba algo así, para que veamos el tenor. ¿Ya?